Buenas noches. Vamos Buenas a noches. iniciar. Les pido porfa que tengamos los micrófonos cerrados. La conferencia de hoy es corta. Creo que de los temas que vamos a ver hoy pueden sacar también alguno interesante para el texto expositivo. Antes de iniciar, 5 minutos por si tienen alguna pregunta de la entrega. La aclaramos e iniciamos con la presentación. Bueno, si no tienen preguntas respecto a la entrega, entonces vamos a iniciar. Miguel Ángel, señor. Buenas noches para todos. Es que, profe, pues yo sí tengo una pregunta. Señor. En el escenario 4, al finalizar, hay un PDF, ¿sí? En el encuentro. Sí, señora. Y dice que elabore un texto expositivo en el que amplíe los temas abordados hasta el momento. Es decir, que ese es otro trabajo aparte del que ya tenemos que entregar, ¿es correcto? Disculpen, no escuché la última parte, que si es parte de lo que vamos a ver, de lo que se tiene que entregar. Que sí es un trabajo aparte de lo que hay que entregar. No, no, no. Eso es lo que se tiene que entregar en la primera entrega. Es un texto expositivo, es decir, un ensayo que tiene que tener mínimo 3 páginas, mínimo 5 referencias bibliográficas o fuentes de información, y el tema lo pueden elegir entre los que hemos visto en la primera y la segunda sesión y el que vamos a ver hoy. No son dos, es un ensayo. Ah, Como o les sea, es el que vamos a entregar el fin de semana. Exactamente, es ese. Ah, gracias, qué pena. Bueno, ¿Dónde está la raya azul? ¿alguien más tiene preguntas? Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, como les dije hoy, la sesión va a ser cortita porque tampoco quiero que se llenen de información para la entrega, pero los temas que hemos tratado están de acuerdo para los que han hecho la lectura fundamental, de acuerdo a las lecturas fundamentales. Y el de hoy específicamente se trata de los fundamentos de la ética, pero visto desde las perspectivas o desde los problemas que puede enfrentar en su aplicación. Entonces, lo primero que debemos recordar es que la ética tiene relación con todas las actividades humanas. Es por ello que hay ética profesional, ética médica, ética de los abogados y en diferentes áreas y profesiones, porque la ética permea todas las áreas, todos los componentes, todas las relaciones y actividades humanas. Y por ello, la ética lo primero que exige es que haya integridad. Integridad entendida como la integridad es la coherencia que debe existir
entre aquello que yo creo, aquello que es moralmente correcto y que he aceptado individualmente como tal, y en la sociedad con la actuación que ejerzo o con las actuaciones que ejerzo diariamente en el rol que cumplo dentro de la sociedad. Y esas actuaciones van a estar de acuerdo a una escala de valores. Esa escala de valores va a estar reflejada en códigos de comportamiento y en leyes. Entonces vamos a ver, como les dije la clase pasada, que vamos a estar orientados básicamente en la visión deontológica de la ética. Es decir, que estoy actuando de acuerdo a la ética siempre y cuando esté cumpliendo las leyes establecidas. Es por ello que al actuar de acuerdo a esa escala de valores que se ve reflejada en las leyes, en las normas, en los códigos de conducta, me permite o me impide mejor cometer o llevar a cabo conductas que atenten o sean lesivas contra las demás personas, evitando así que yo afecte a terceros y afecte a la sociedad. ¿Esto en qué se fundamenta o en qué se basa? Y esto, para los que hicieron la lectura, yo quisiera decir que de acuerdo a lo que está definido como un imperativo categórico, que lo tomamos de Kant, no necesariamente o no podemos tomar, como dice la lectura, o a mi juicio, no se puede tomar, como dice la lectura, la ley como un imperativo categórico. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, para que exista esa coherencia, esa integridad y no existan esas conductas lesivas contra los demás, es necesario, es indispensable, lo deseable que es actuar de acuerdo a unos imperativos categóricos. Resulta que estos imperativos categóricos o este término de imperativo categórico surge de la filosofía kantiana o de Immanuel Kant. Y este imperativo categórico, o para él, lo importante era los valores o el significado no que impusieran de manera exterior, sino obrar de acuerdo a la conciencia. Entonces, vamos a ver por qué tiene sentido esto que él decía que eran imperativos categóricos de las personas. Porque un imperativo categórico es actuar de acuerdo a un mandamiento autónomo, es decir, de acuerdo a la conciencia. Y este mandamiento autónomo capaz de regir el comportamiento mío, el comportamiento humano, es una norma independiente de cualquier influencia y esta norma es capaz de regir todos los factores y aspectos humanos. En esa medida, o por eso, les indico que a mi juicio, el señalar en la lectura fundamental como imperativo categórico las leyes no sería adecuado de acuerdo a la postura de Kant. ¿Por qué? O de acuerdo a lo que en la misma lectura definen como imperativo categórico, porque es un mandamiento autónomo. Es algo que yo desde mi conciencia estoy estableciéndome para actuar con integridad. Y es absolutamente cierto que actuamos a través de imperativos categóricos, es decir, de mandamientos autónomos, porque hay muchas personas que a pesar de que existen leyes que regulan o pretenden regular la conducta humana y
evitar que existan comportamientos que vulneren los derechos de terceros, estas personas los cometen. Y en algunas ocasiones se restringen o se abstienen de cometerlos de acuerdo a normas internas y autónomas que ellos tienen de acuerdo a su conciencia. Entonces se los dejo ahí para ver ustedes qué piensan, si están de acuerdo en, y es una pregunta retórica, si realmente un imperativo categórico encuadra o una ley encuadra en lo que es un imperativo categórico. Ahora, este ideal o este deber ser, porque es lo deseable que se actúe de acuerdo a lo que debe ser conforme a la ética, como lo dijimos desde la primera clase, tiene unos problemas en su aplicación. Bueno, pero antes se me estaba olvidando decirles o citarles que un imperativo categórico es, por ejemplo, uno que se cita en la lectura fundamental, que trae a colación un autor con base en la filosofía kantiana, que es Hans Jonas. Y este imperativo categórico es que se debe actuar de tal manera que los efectos de la actuación mía sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica sobre la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? ¿O a qué conclusión nos lleva también? A que los imperativos categóricos son de materia eminentemente interna. Y reitero mi posición de que un imperativo categórico en ese estricto sentido no podría permitir que una ley se catalogue como tal. Entonces, para que la ética, este deber ser, que es actuar con integridad de acuerdo a mis imperativos categóricos, impidiendo así que yo lesione bienes ajenos, bienes de terceros, derechos ajenos y cause problemas en la sociedad, tiene unos problemas en su aplicación. El primero de ellos, y se ha intentado resolver cada uno, es y a través netamente desde la óptica deontológica, es decir, en la medida en que se cumpla la ley, se pueden solucionar esos problemas porque están regulados por las leyes, precisamente para frenar los ánimos o las intenciones de lesión que puedan tener algunas personas de acuerdo a lo que consideran desde su foro interno que es correcto o no. El primero de ellos es que se ha tratado de dar un tratamiento digno a las minorías. ¿Por qué? Porque todos los sectores de la población en toda la Tierra, en todo el planeta, existen minorías, grupos especialmente vulnerables. Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo o lo que se intentó regular a nivel internacional de cómo debería hacerse un trato sin lesionar las minorías? Bueno, empecemos por decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU dice que todos los hombres somos libres, nacemos libres e iguales ante la ley y el derecho. Y con base en este principio, en este derecho que consagra esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU expide una resolución que es la 47-135 de 1992, donde dicta dos medidas a través de las cuales se puede contrarrestar la discriminación o el tratamiento discriminatorio de las minorías, promoviendo así un tratamiento ético de las mismas. La primera es la discriminación positiva. Ustedes dirán, ¿cómo se puede discriminar positivamente? Pues es muy sencillo. La máxima es que todos nacemos libres, iguales ante la ley y el derecho. Esto quiere decir que todos tenemos que ser tratados y acceder a bienes y servicios de manera igual y a cargos públicos de manera igual en igualdad de condiciones. Pero hay discriminación positiva cuando se dan
posibilidades preferenciales a los grupos minoritarios para acceder a bienes y servicios. Piensen ustedes en que, por ejemplo, en las universidades públicas se da un cupo especial o hay un cupo determinado y tienen preferencia, por decirlo de algún modo, las personas que se presenten para ingresar, que sean de las comunidades indígenas y de las comunidades afrocolombianas o negras. Este es un tratamiento discriminatorio positivo. El sistema de cuotas, por su parte, lo que busca es que ciertos grupos minoritarios de la sociedad tengan escaños especiales y asientos especiales dentro de las instancias de poder o las entidades públicas. Y les voy a dar dos ejemplos concretos. A través del decreto 2011 de 2017 se estableció que de acuerdo a al número de empleos que se tengan en las plantas de personal de las entidades públicas, se tiene que garantizar un porcentaje de participación de las personas con discapacidad, que son una minoría. Por ejemplo, las plantas entre 1 y 1000 empleados tienen que tener el 2%. Las plantas entre 1001 y 3000 tienen que tener el 1%. Y las plantas mayores a 3001 empleados, el 0,50%. Y otro ejemplo claro, yo creo que ustedes lo van a entender perfecto, por toda la burla que se dio por la pérdida de la curul de Polo Polo, porque también aparecía por las comunidades indígenas, es que se garantiza que habrá 5 curules para las comunidades negras y las comunidades indígenas distribuidas así, 2 para las negras y 1 para las comunidades indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Que para contrarrestar y dar un tratamiento ético a las minorías hay un sistema de cuotas, como por ejemplo los que les acabo de mencionar, que están en el decreto, y el de las curules en el Congreso en el artículo 176 de la Constitución Política. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces continuemos. Otro problema que tenemos y está ligado estos dos, la globalización y la globalización de la pobreza, esa ética de la globalización y la globalización de la pobreza, es precisamente que debido al sistema de libre mercado, al liberalismo económico, que es la libertad para el que fluya el mercado, la libertad para la influencia de la ley de la oferta y la demanda, ha aumentado la brecha de la pobreza y ha repercutido en que un problema en cualquier lugar del mundo tenga repercusiones en todos los lugares del mundo. Y un ejemplo claro es que, por ejemplo, la guerra, el conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania en este momento tiene repercusiones económicas en Colombia, por ejemplo, porque ellos son o los mayores, Ucrania, exportadores de trigo. Esto hace que haya un alza en los precios. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un conflicto que está del otro lado influye, por ejemplo, en la economía de países de todo el mundo. Lo mismo pasa con los suministros de gas que estaban en cabeza de Rusia y ya no pueden darse por los bloqueos y las medidas que se tomaron para repeler un poco o para que Rusia echara para atrás
en el conflicto que se está dando. Entonces, dentro de todo lo que se globaliza, lo que vemos es que a nivel mundial existe pobreza e inequidad precisamente por esta globalización o esta generalidad del liberalismo económico, lo que ustedes conocen como el capitalismo. Y en esa medida, la ONU ha clasificado la pobreza en absoluta y relativa. La primera de ellas, para la Oficina de la ONU, de Desarrollo de la ONU, es que una persona es absolutamente pobre o está en pobreza absoluta cuando vive con menos de $1 al día. Y conforme lo dice la ONU, el 10% de la población mundial vive en esas condiciones. Y la pobreza se da relativa cuando pese a que yo me gano más de $2 diarios, no puedo con estos acceder a los productos de primera necesidad. Y esta se mide de acuerdo al consumo medio de cada país. La pobreza genera marginados y excluidos. Y esto genera que no se esté dando un trato que permita hablar de un trato ético o como debe ser o como es de lo deseable para todos los grupos de la población. Porque se está vulnerando al estar en la pobreza un principio básico y es el que rige el Estado de Derecho en Colombia, por ejemplo, que es la dignidad. Una persona en estado de pobreza no puede tener una vida digna. El siguiente que tenemos es el tratamiento homofóbico y esto quiere decir, como les indicaba, que a pesar de que existen, les indicaba en la primera clase, leyes que prohíben la discriminación de las personas que tengan preferencias sexuales diferentes, ideológicas, religiosas, eso todavía se da. ¿Qué quiere decir? Que sí existen leyes que lo protegen, pero en la práctica todavía se dan estas conductas porque de acuerdo a los imperativos, a lo que tengo en mi fuero interno, asimismo me comporto y asimismo lo reflejo. Y hay personas que pese a que la ley lo permite, para ellos su pensamiento ético de lo que es aceptable está enfocado en mandamientos religiosos, donde claramente no es aceptado el homosexualismo. Otro problema que se suscita es en el ámbito profesional. Y como lo vimos en la clase pasada en el ámbito profesional, que tiene que ver con ética profesional, en la medida que se cumplan las leyes que regulan las relaciones laborales, podemos hablar de un comportamiento ético dentro de las empresas y en las relaciones obrero-patronales. Ahora, otro problema que existe es el problema de la igualdad femenina. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que existen leyes que procuran, por ejemplo, que las mujeres estén en ciertos cargos del Estado, que haya una cuota determinada de participación femenina, que ya tenemos acceso al voto, que podemos estudiar y concursar en igualdad de condiciones con los hombres, lo cierto es que aún el 78% de los pobres en el mundo son mujeres y el 90% de víctimas de prostitución infantil son mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que este es otro problema que se enfrenta. Sí, hay un sistema riguroso de leyes, de políticas que buscan contrarrestar, así como la pobreza y el tratamiento indigno a las minorías, la desigualdad femenina. Pero pese a este sistema robusto, lo que se ve es que en la práctica eso que es deseable, eso que debe ser, en lo que se basa la ética, que es en el deber ser, en la práctica no se está cumpliendo. Y esto
esta falta de coherencia, es decir, de integridad entre la escala de valores establecidas a través de las leyes y el actuar de cada persona según su fuero interno, es lo que impide que en la práctica estemos actuando de manera ética frente a estos grupos de población o frente a ciertas actividades de la vida en sociedad. Y otro problema que tenemos y al que se ve enfrentado la ética es el flujo de población. ¿Qué quiere decir flujo de población? Piensen ustedes en migrantes. Y es que pese a que en algunos países, y casi en todos, hay un sistema democrático donde se establecen políticas sociales, etcétera, muchas personas, debido a que esto no se cumple y no tienen un tratamiento digno, es decir, no se tratan de forma ética, procuran migrar a otros países. Piensen ustedes en el caso de Venezuela, en el caso en este momento de los ucranianos que están migrando, los sirios que migran o migraron de manera masiva cuando estuvo en su punto álgido el conflicto en Siria, que migraban, por ejemplo, a Turquía, donde incluso, no sé si ustedes lo leyeron, y si no lo leyeron y les interesa, léanlo, vivían en contenedores y era la forma en la que podían estar en calidad de migrantes ilegales en muchas ocasiones en países como Turquía. Entonces, todos estos factores son problemas que se presentan en la aplicación de la ética, pese a que existen normas que intentan frenarlo, contrarrestarlo. Y para terminar, antes de que, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, el principal o la principal fuente de problema o donde se evidencia más la falta de tratamiento ético de la población o el reflejo de las normas establecidas y la escala de valores establecido a través de leyes es América Latina. No sé quiénes hicieron la lectura, pero me interesa que ustedes lo tengan en cuenta, por ejemplo, para el texto expositivo, para quienes estén interesados, en que allí se habla que sí, que en efecto, que en América Latina es donde hay mayor desigualdad y exclusión social. Hay un sistema judicial débil y hay crisis de valores éticos. Pero para los que hicieron la lectura, se van a dar cuenta que el argumento es que faltan políticas consistentes. Difiero de aquello porque si ustedes miran países como Colombia, en el que claramente hay exclusión social, desigualdad y un sistema judicial débil, y les voy a poner el caso de lo que sucedió con la explosión en el CAI en Ciudad Bolívar. Si ustedes se dieron cuenta, hasta hoy no se emitió un comunicado por parte de la alcaldía sobre la muerte del menor de 5 y 12 años o de los menores de 5 y 12 años, pero en el momento en el que se produjo el fallecimiento de un artista que se iba a presentar en el Stereo Picnic, se hizo un pronunciamiento oficial. Entonces, no por falta de leyes, porque ustedes miran la Constitución, también se indica que Colombia es un Estado social de derecho, multicultural, donde prevalece la dignidad humana, el respeto a la vida, etc. Sí están las normas que reflejan una escala de valores. Lo que sucede es que
esta escala de valores que se refleja en las normas es ampliamente incumplida, incluso por los actores del Estado. Un caso como el que les estoy diciendo en este momento. No es posible que no se haga un pronunciamiento oficial sobre dos víctimas de un atentado, además menores, pero sí se pronuncie oficialmente sobre el fallecimiento, que no es menos importante, pero debería darse un trato igual. Entonces, lo que se concluye es que sí, la óptica para quienes han hecho las últimas dos lecturas fundamentales es ética igual a cumplimiento de la ley. Si cumplo la ley, estoy garantizando un comportamiento ético. Y esas leyes reflejan una escala de valores. Pero, ¿qué sucede? Que estamos viendo que pese a que hay un sistema robusto de leyes muy bonitas, donde hay unas normas que pudiéramos decir de papel, lo cierto es que si bien reflejan una escala de valores, en la práctica esto no está permitiendo un trato ético a las personas, a todas las personas de la sociedad, por ejemplo en Colombia, debido a que este sistema de normas carece de eficacia, principalmente porque son incumplidas, son inobservadas por la sociedad y cuando se incumplen, el sistema de eficacia o para que se recuperen su eficacia, que es la sanción, no se da porque no en todos los casos o en la mayoría de los casos no es sancionada. Con esto tenemos expuesto el tema referente a la sesión de hoy. De aquí, como les dije, creo que tienen varios temas que pueden tomar para hacer el texto dispositivo, que al igual que el de la primera clase, pues tienen como más material para investigar, para hacer el texto y puede que encuentren más fuentes de información cuando hagan su búsqueda. ¿Tiene alguna pregunta al respecto a lo que se expuso o respecto a la entrega para finalizar? Bueno, si no tienen preguntas, les envío entonces la presentación. Recuerden que al momento de elaborar el ensayo pueden partir de una pregunta que pueden hacer de manera explícita o implícita y que van a contestar a lo largo del ensayo. Les envío la presentación y si tienen alguna pregunta que no hayan hecho aquí respecto a la clase o a la entrega, entonces me cuentan por correo electrónico. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana y no olviden subir en tiempo las entregas. Entonces, que tengan feliz noche. Hasta luego.